Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, Día del Señor. Amén. Día del Señor donde estaremos transmitiendo en vivo desde aquí, desde la ciudad de Mar del Plata, hacia todo el mundo. ¿eh? Somos los pastores Juan y Sonia Calvo del Ministerio Agua de Vida a las Naciones. Y estamos aquí en la ciudad de Mar del Plata, un día frío, un día frío hoy y que nos ha afectado a todos estos cambios de temperatura y bueno, no podemos reponernos en su totalidad de lo que es nuestra garganta, estamos ahí que vamos y venimos por estos días de mucho frío, nos ha afectado a todos, en la garganta, más a mí, ¿no es cierto? Porque digamos que es una herramienta que el Señor nos ha dado para poder enseñar su palabra. Así que bueno, pero a veces es difícil de, de poder manejar esto por el sentido, a veces mi esposa me dice, no grites tanto, no hables tan fuerte, así no te quedas sin voz. Pero yo creo que por ahí la pasión que tiene uno de enseñar la palabra y la pasión que le pone, que le ponemos a las cosas del Señor, nos hacen a veces olvidarnos de nuestra salud, ¿no? Y yo lo que ruego es a Dios de que la voz me alcance para terminar de enseñar, ¿no es cierto? Después, bueno, Dios dirá cómo será la semana. Yo tanto no necesito la voz para la semana. Amén. Saludamos al hermano Tito. Amén. Dios te bendiga, Tito, Susana, Damián. toda la familia. Dios los bendiga grandemente. Y bueno, estaremos aquí hoy aproximadamente una hora y pico, hablando de un tema muy puntual y muy necesario en este tiempo. Así que bueno, mi esposa los va a saludar y después ya va a compartir el link en las páginas para que todos aquellos que no se puedan comunicar a través de la página lo puedan hacer. Saludamos al hermano Walter, Dios te bendiga, Walter, grandemente. Amén, amén. Le damos la bienvenida, buenas tardes, hermanos. Bienvenido a todos los que se van agregando, los que se van conectando. Gracias por estar, gracias por compartir este mensaje también, gracias por hacerlo viral también, gracias por sus oraciones. Les rogamos que sigan orando por nosotros, así como también oramos unos por otros. Creo que es el trabajo del pueblo de Dios y de la iglesia, es orar unos por otros. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde en este día. Preparen su corazón, abran su mente, su pensamiento para poder escuchar qué es lo que el Señor nos quiere hablar en este día, qué es lo que nos quiere soltar, y poder ser exaltado por Dios es lindo, es bueno, y es sano también, ¿no? Que Él realmente pueda ser como un Padre amoroso, nos pueda decir lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien, y también es ponernos en aviso, ¿no? ¿Para qué? Porque Él nos ama, ¿no? Nos ama con un amor eterno, como nunca nadie nos amó, entonces quiere lo mejor, por supuesto, para nosotros. Siempre Dios quiere el bien para sus hijos, nunca Dios va a procurar el mal, eso usted tiene que saberlo, y no importa las pruebas y las luchas que estemos pasando, pero detrás de todas esas pruebas y luchas está la mano de Dios, y Dios siempre nos va a llevar hacia un mejor lugar, No importa lo que estemos pasando, si estamos por valles, por incertidumbres, por luchas que a veces son dolorosas y a veces no encontramos las respuestas, ¿no? Tenemos duda, tenemos inquietud, tenemos temor, pero al final después nos damos cuenta que tal vez era lo mejor y que de toda cosa que nos pase, siempre Dios va a estar con nosotros, Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Como dice la palabra. Así que, nada, a seguir confiando en Dios, a orar, a seguir orando para que todo esto se pueda normalizar y podamos volver a tener nuestras reuniones presenciales como a nosotros nos agradaría, ¿no? Pero por sobre todas las cosas que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, en todas las cosas. Así que seamos sabios también. Así que yo voy a ir compartiendo este link a algunos grupos, a algunos hermanos, que es más fácil a veces compartírselo por su WhatsApp porque lo pueden abrir mejor y sin problemas. Así que mientras tanto los dejo con mi esposo que charle un ratito con ustedes. Así que bienvenido, hermano, en este día, Amén. Amén, amén, amén. Realmente es una alegría
poder compartir, poder compartir. Y usted, si tiene la oportunidad, comparta la página, comparta el mensaje y también que usted pueda ver de que lo que uno está haciendo, aunque uno no vea ahora los frutos, uno pretende a veces ver los frutos enseguida. Y déjeme decirle que a veces los frutos no llegan en el tiempo que uno quiere. A veces pasan muchos años. Yo creo de que yo soy frutos de una dirección por parte más de mi madre que de mi padre, pero una dirección y corrección. Y los frutos no se vieron enseguida, los frutos se vieron al tiempo, cuando uno aprendió la enseñanza de los padres. Y todo lo que nos decían los padres, uno lo vivió después cuando uno creció y tuvo su propia familia. Entonces vio de que todo eso que había aprendido de sus mayores no era un tiempo perdido, y tal vez el disgusto de recibir un castigo corporal, porque yo siempre digo que el ministerio de la antigüedad era el ministerio de la chancla, ¿no? El ministerio de la chancleta, y ese ministerio era fuertísimo en la familia, y yo creo que la madre era la que ejercía en su mayor esmero en corregir que el padre, porque el padre a veces trabajaba y la que tenía que lidiar todo el día con los hijos era la madre. Y nosotros éramos somos todavía tres hermanos varones, y realmente saludamos a la hermana Susi, Dios te bendiga. Amén. Y realmente es un trabajo muy arduo el de la madre, el de tener que estar todos los días con los hijos, levantarlos para ir al colegio, preparar el desayuno, esperarlos para comer y mantenerlos bien arreglados, bien en regla, y todo eso a veces compartido con el padre, porque el padre cuando llegaba a trabajar que a veces tenía que poner en regla las cosas, y tal vez uno no disfrutó totalmente lo que era, ¿cómo podríamos decir? Una infancia donde uno que hacía lo que quería, ¿no? Siempre había reglas para cumplir por parte de los padres, y a veces las reglas eran malas para nosotros, porque nosotros veíamos que eran privaciones de las cosas que queríamos hacer nosotros, y eso a veces nosotros nos formaba como una barrera con los padres en el momento de demostrar amor, porque decíamos, me pega y después me viene a dar un abrazo. Es el pensamiento de uno cuando uno era chico, ¿no? Y uno no entendía eso. Como ahora, saludamos a Claudia, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga a vos y a toda tu familia, Claudia. Y entonces era difícil de entender la corrección y el amor, ¿no? Nosotros separamos la corrección del amor y decíamos que había una diferencia, porque el padre te corregía a veces, y a veces más la madre, a veces duramente, con un castigo, Y en ese tiempo no era como ahora que vos le llegabas a pegar a tu hijo un chirro, una cachetada, y capaz que te meten preso, ¿no? Y todo eso en favor de los psicólogos, ¿no? Porque antes la psicología de la familia era un buen cachetón a tiempo, un cintazo, un chirlo, o con una ramita, que me acuerdo que mi mamá tenía una ramita que era de siempre verde, pero picaba muchísimo, y uno en ese momento no entendía esa corrección, pero después, al final de los tiempos, aún hablando con mi hermano, que él no es creyente en su forma de ser, ¿no es cierto?, pero no un creyente seguidor de Cristo, y a veces charlando así decíamos, ¿no?, con mi hermano, que bueno, ¿no?, que nosotros decíamos la vieja Chela, que la vieja Chela realmente nos corrigió de esa forma, porque hemos salido buena gente, ¿no?, gente de trabajo y con una educación para nuestros hijos que se podría decir a la antigua, donde la corrección es firme, ¿no?, y eso es lo que prepara para el futuro, porque a veces hoy se le da demasiada libertad a los hijos, y después sabemos que
el futuro es oscuro. ¿Por qué? Porque en el mensaje de la libertad, sin ponerle límites, lleva a los hijos a tomarse libertades excesivas, ¿no? Que eso se convierte en libertinaje. Y el libertinaje no lleva a nada bueno. Entonces Dios nos ha llamado a nosotros, para que nosotros podamos ver y corregir a tiempo, no solamente a nuestros hijos, sino a los discípulos, como así el Señor Jesucristo, mientras caminó, los corregía. No quiere decir de que vamos a cambiar el mundo, porque el mundo en este momento sabemos que corre a pasos agigantados hacia una perdición moral y hacia una perdición espiritual. Y nosotros no podemos cambiar lo que ya está establecido, escrito, pero sí alcanzar a muchos y salvar a muchos. Aunque muchos son los que se van a perder, pero también muchos son los que se van a salvar. Entonces, no tenemos que nosotros dejar el tiempo de lado, ¿no es cierto? Y seguir hablando, seguir predicando, seguir enseñando. Y tal vez si yo tuviera que ponerme una categoría, o me tuvieran que poner una categoría como pastor, muchos dirían es un pastor legalista, o es un pastor duro, es un pastor, no sé, que no tiene amor, porque siempre está hablándoles del pecado, siempre está hablándoles de los errores. Mire, el premio mayor es al final de los tiempos, cuando nosotros estemos sentados frente a frente con el Señor. Entonces, toda la dureza del mensaje tiene que ver con la corrección. ¿Para qué? Para que usted no cometa errores, y si está cometiendo un error, despierte a tiempo y pueda rever su camino y pueda volverse a Dios. Si a usted nadie lo exhorta, si a usted nadie, o a mí nadie me dice cuál es el verdadero camino, corro riesgo de perderme. ¿Por qué? Porque el hombre en sí mismo es seguidor de lo malo. A usted el hombre lo deja un poquito solo y ese hombre se va y se puede descarrilar. Pasó en la historia de cuando Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley. Está bien, pasó 40 días. Moisés se murió allá arriba, algo le pasó. Pero no esperaron nada, 40 días fueron y enseguida volvieron a lo que hacían antiguamente. Y se acuerdan que fue lo que pasó, ¿no? Que ahí habían hecho un becerro de oro guiado por Aarón. Aarón fue convencido. El Señor, cuando vio todo esto, Moisés quiebra las tablas, se abre la tierra, se los traga. Dice que esos cayeron vivos al infierno, directamente. Y vemos de cómo el hombre se desvía cuando no hay dirección. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Y la pregunta ¿es el hombre inocente de los males que acontecen en la sociedad? ¿Es el hombre inocente de esto? Eso vamos a estar hablando ahora. Así que vamos a orar, así pasamos después a la palabra. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día. Gracias por estar con nosotros en este día, un día más, Señor, en tu presencia. Sí, Señor. Un día más para adorarte, para bendecirte, Señor, para escuchar tu voz, Señor, desde el cielo, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Señor, para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos en esta hora Señor, a poder estar en comunión contigo, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos fallado, Señor, seguramente que te hemos fallado, Señor, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros hechos. Señor, ha habido algo en estos días, Señor, de la cual, Señor, nos arrepentimos, Señor, nos arrepentimos. Si, Señor, te hemos causado mal, si hemos causado mal a otras personas, perdónanos, Señor, nos arrepentimos, Padre. Ten misericordia, ten piedad de cada uno de la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, límpianos ahora, lávanos, Señor. Consagramos nuestras vidas a ti, Señor. Yo te presento la vida de cada uno de mis hermanos, los que están conectados, los que se van a conectar, los que van a ver en otro momento, en otro día. Señor, sea tu mismo Espíritu, Señor, el que esté convenciendo de pecado, Señor, Señor, redarguyendo, Señor, en sus corazones, Señor, escudriñando lo más profundo de su ser, para llevarlos
llevarlo, Señor, hacia lo alto, hacia lo sublime, Señor, a ese encuentro perfecto contigo, a tener una relación santa, una relación agradable, Señor, contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y poder conocerte tal como eres, Señor, conocer de tu bondad, conocer de tu paciencia, de tu misericordia, poder entenderte, poder, Señor, entender, Señor, la eternidad que nos espera, poder aceptar esa eternidad, Señor, cuando en nuestro pensamiento hay, Señor, duda, hay incredulidad, Señor, no hay certeza de la salvación, Señor, sino que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que hace lo imposible. Tú llamas las cosas que no son como si fueran, Señor. Tú creas, Señor, donde no hay, Señor. Allí, Señor, haces creación nueva, Padre. Señor, haces milagros, Señor. Haces maravillas, haces prodigios, Señor. Revelas tus palabras, Señor. Eso lo haces tú, Señor. Nosotros no tenemos ningún mérito y no nos llevamos ninguna gloria, porque la gloria es para ti solamente y tú no la compartes con nadie. Si algo podemos hacer es, cuando estamos en tus manos, Señor, sea lo que hagamos, sea para glorificarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, rechazamos y resistimos toda obra, Señor, de las tinieblas, todo espíritu, Señor, de perturbación, de distracción, todo bloqueo mental, Señor, toda murmuración, Señor, todo aquello, Padre, que el enemigo suelta, Señor, en este momento, Señor, al aire, Señor, toda cosa que no sea tuya, Señor, toda oración en contra, inclusive, Señor, en el nombre de Jesús sea desbaratada ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Ni siquiera nosotros podemos hacer algo, tener poder en algo, sino que es tu nombre, eres tú mismo, Señor, el que nos da la victoria, Señor. Por eso en esta hora, Padre, quédate con nosotros. Te consagramos nuestras vidas, abre nuestros corazones, Señor, abre nuestro intelecto, Padre, para que podamos entender, Señor, que podamos prestar atención en este día, que no nos distraigamos, Señor, por nada, que nos enfoquemos hacia lo que tú quieres hablarnos, Señor, en este día, Padre. Señor, te bendecimos y bendecimos la nación de Israel también, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor, el cual, Señor, tiene las promesas, Señor, primeramente antes que nosotros, Señor. Tú tienes promesas grandes para tu pueblo y tú las cumplirás, Señor. En tu tiempo, Padre, lo harás. Señor, guárdanos y líbranos de todo mal, líbranos de esta pandemia, Señor, de este flagelo, de todo virus, Señor. Guarda la vida de mis hermanos, protégelos a ellos y a su familia en este tiempo, Padre. Señor, toca sus corazones, Señor, y llénalos ahora con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos a cada uno de nosotros para que realmente tu Espíritu Santo esté ministrando en este día. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y te bendecimos, Rey. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén, el Señor los bendiga a todos los hermanos que están agregándose. Bueno, yo le invito a que abra su Biblia, vamos a leer varios versículos hoy. La idea es de que usted tenga una idea de que lo que nosotros decimos no es una historia nuestra, sino es algo que Dios haya establecido en su palabra. Y nosotros podríamos buscar mensajes en lo que es en el Antiguo Testamento, pero también tenemos muchos del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que no podamos tener una excusa de decir, pero eso fue en el tiempo de la ley. Dios le hablaba así a su pueblo y no a nosotros que somos la iglesia, a la nación de Israel. Sin embargo, tenemos que recordar siempre de que la ley no fue quitada, fue cumplida por Cristo. No fueron, la ley moral de Dios está establecida en nuestros corazones y en su palabra, no así la ley de los sacrificios y la ofrenda, que fue cambiada, esa fue abolida. ¿Por qué? Porque en Cristo ahí se consumó todo lo que es el sacrificio perfecto, en Él está todo lo que es la ofrenda y el sacrificio aún de animales en ese tiempo, fue cumplido todo por Cristo. Por eso que Cristo vivió y murió en la ley, para que en Él se cumpliese
todo lo que ya había sido establecido de antemano y que la mayoría de los profetas habían anunciado en el Viejo Testamento de que iba a suceder con el Mesías. Entonces, nosotros no podemos tener excusa, ya que Cristo mismo, Él lleva sobre Él lo que es la ley, esa que nos condenaba y lo que nos hace nosotros libres. Acuérdense de que nosotros hemos recibido una salvación tan grande por gracia, por gracia. Es un don no merecido, es algo no merecido, algo que nosotros no merecimos. La gracia de Dios, su infinito amor, nos ha dado esta gracia de ser salvo. Y tal vez muchos han confundido, esta es una aclaración que la tengo en mi corazón y que uno quisiera proclamársela a las naciones, y decirle realmente que la gracia sola no salva. Muchos dicen, soy salvo por gracia. Mire, hermano, la gracia solo no salva. Insuficiente. Claro, porque la gracia es un regalo. Bien, a usted le traen un regalo a su casa y se lo dejan arriba de la mesa. Y el regalo está ahí. Y ese regalo es para usted. Pero usted tiene que creer realmente, para que eso se pueda reproducir en su vida. Si usted no abre el regalo, nunca va a saber lo que hay adentro. Y usted tiene que creer que aquel que le regaló, lo que le está regalando, es lo que usted necesita. Entonces, la salvación es por gracia, pero también por fe. Si usted no cree que Cristo pagó en la cruz del Calvario por su salvación, entonces esa gracia solamente quedará de paso. Entonces, la gracia de Dios sobre la humanidad está dada. ¿Pero por qué no son salvos? Y porque muchos no creen. No creen realmente en Cristo. ¿Por qué no creen en Cristo? Uno dice, ¿por qué no creen en Cristo? Porque ¿sabe qué? Yo creo que la mayoría de los que no creyentes y mucha cantidad de los creyentes lo toman a Cristo como si fuera solamente algo ficticio, que fuera una historia de la antigüedad, una leyenda, como si fuera una leyenda. Entonces toman esa salvación a medias. ¿Por qué? Porque usted realmente tiene que hacer en su corazón este planteo. ¿Realmente usted cree en Cristo? Usted cree en Cristo, solamente cree cuando lo ve en Navidad. Que en Navidad ve el programa, ve las películas y ve la pasión de Cristo y cree en Cristo. Pero lo ve como si fuera, claro, ¿cómo se llama la torre Cabiceles, ¿no? Sí. Bueno, que hizo de Cristo, o lo toma como Robert Powell, que era el primer Cristo que hicieron, ¿no es cierto? La Iglesia Católica hizo la película de Jesucristo, Jesús de Nazaret, y entonces uno ve, y lo ve como algo, como si hubiera un superhéroe, qué lindo, los milagros que hacía, esto y lo otro, pero realmente no se ha tomado el tiempo de creer realmente de que Cristo fue, es y será el que nos salvó, el que nos redimió y que realmente pasó por esta vida y estuvo en un cuerpo tangible, algo palpable. Cristo fue real y es real y será real. No es una historia más, sino que Cristo hizo todo lo que tenía que hacer para cumplir con el mandato del Padre. Y no fue una historia más, no fue una historia ficticia. Fue realmente la historia que cambió la vida de la humanidad, que estaba perdida en delitos y pecados. Entonces, la gracia sola no la salva si usted no pone su granito de arena, que es fe. Y dice, pues yo no tengo fe. ¿Y quién es el que le da fe? El Señor es el que le da fe. Dice, aquel que no tenga fe, pídame fe. O sea que el Señor no solamente le da la gracia, sino le da la oportunidad de creer. Porque no es de que usted decide cambiar de vida. No, el Señor ha decidido elegirlo a usted. Pero usted puede decirle que no. A usted puede decirle que sí. Y por eso es que al haber esta historia de que muchos no creen realmente en la obra de Dios, es que hay tantos males en esta tierra, tantos males en la humanidad, tantos males en esta sociedad que vivimos, que es una sociedad que está en decadencia, ya se sabe, y que tiene un pronto fin. Tiene un pronto fin,
Y tal vez Pablo ya lo veía desde su tiempo, de que el fin de la humanidad se acercaba. Y él, ¿qué podía hacer? Sino decirles, él veía desde su propia posición de que ya en ese tiempo había señales del mal. Por eso es que también cuando comienza toda la nueva era de la iglesia, muchos en el libro de los Hechos toman una parte que dice, bueno, que quisieron crear ¿cómo le puedo decir? Una propia sociedad cristiana. Una comunidad cristiana, y quisieron encerrarse. Dijimos, vendamos todo, demos todo a los pobres, que no está mal. Ayudemos a aquellos pobres, hagamos una comunidad y esperemos la vuelta del Señor. ¿Por qué? Porque ellos creían de que Cristo venía ya, que Cristo volvía ya. Pero Dios tenía otro plan. Dios dijo, no, esto no es para encerrarse, sino esto es para salir. Saludamos a la hermana Dina Fernández, amén. A mi tía Berta también, saludos, querida sierva del Señor. Y eso es lo que hoy muchos piensan, no, pero Cristo no va a venir ahora. Cristo se tarda en venir. Ahora la parábola de las 10 vírgenes, bueno, es lo mismo. Y todo esto va a pasar y no va a pasar, y Cristo no viene y no pasa nada. Sigamos con nuestra vida. Pero el Señor ya nos había alertado, no solamente del Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, de que cosas como esta iban a suceder. Saludamos al hermano Omar Cárdenas, de Chile. Dios te bendiga grandemente, querido hermano. Libro de Mateo, Evangelio según San Mateo 24, vamos a leer ahí un poco, después vamos a leer Timoteo, y vamos a ver, así entramos de lleno en lo que es el ser humano hoy. El hombre ayer también, como era, y el hombre no ha cambiado. El hombre no ha cambiado. No ha cambiado en su totalidad. Aquellos que no conocen a Cristo no han cambiado nada. Y los que conocen a Cristo, a muchos parecía que iban a cambiar, pero no han cambiado. Siguen todavía haciendo práctica, teniendo distintos tipos de práctica que deshonran el nombre de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 24, y yo voy a leer desde el verso 8 en adelante. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Venía relatando de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aquellos de que predican de Cristo. ¿Puedes bajar un poquito la música? Sí. Así no me esfuerzo tanto la voz. Ahí está, muchas gracias. Amén. Dice, y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Dice, y muchos falsos profetas, fíjense, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, será salvo. Bien, el que persevera hasta el fin, será salvo. ¿El fin cuál puede ser? El fin puede ser la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, o el fin puede ser el fin de nuestra vida, nuestra muerte. Perseverar hasta la muerte. Puede ser cualquier tipo de muerte. Nosotros no sabemos qué tipo de muerte nos corresponde, pero puede ser en algún momento también de que pierdas tu vida predicando, pierdas tu vida siendo un misionero, puede ser que pierdas tu vida en una enfermedad, no se sabe, pero el que persevera hasta el fin en la promesa de Dios, dice, será salvo. Fíjense, dice que todo esto pasa, que se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Y muchos falsos profetas se han levantado. Uno dice, ¿qué importancia tiene el profeta en este tiempo? Tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque así como dice la palabra, creemos realmente que los falsos profetas abundan en este día. ¿Por qué? Porque ¿para qué servía el profeta? El profeta, como no estaba la palabra de Dios escrita, literalmente como la tenemos nosotros, era el que llevaba la dirección de la iglesia, era la atalaya, era el que el Señor le decía lo que iba a suceder
como pueblo a ellos, como nación, lo que iba a suceder con las naciones de alrededor, lo que iba a suceder a corto y a largo plazo en su tiempo, si iban a ir cautivos o si iban a ser libres y todo lo que iba a pasar. Vemos en el Antiguo Testamento la cantidad de profetas que hubo, la mayoría murieron como mártires en manos de aquellos reyes o gente con poder que no querían que le profetizaran el pecado que había en ellos. ¿Se acuerdan? La muerte de Juan el Bautista, la muerte de Isaías, Isaías también, y tantos profetas que padecieron la persecución de aquellos líderes que no querían escuchar la vergonzosa vida que llevaban. Y Juan el Bautista fue uno de los que lo acusó allí había de todo, porque había tremendo pecado en la familia y entonces lo mandaron a matar, ¿no es cierto? Porque él le descubrió, le dijo, mira, esto pasa con vos, estás con la mujer de tu hermano, que pico. Había un lío tremendo ahí y entonces había que sacarlo del medio a Juan el Bautista. Y yo creo que la era de los profetas concluye ahí, aunque había después en un tiempo algunos otros profetas que se levantaron, pero después ya el ministerio profético como oficio se fue diluyendo por el hecho de que ya tenemos la palabra profética más certera, que es la palabra de Dios. Entonces, la influencia de los falsos profetas es lo que hace de que el hombre se desvíe. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado en este tiempo de que el profeta es la que tiene la voz cantante y sonante sobre el ministerio de muchas iglesias, sobre las personas individuales, sobre el futuro de las naciones. Sin embargo, el Señor, y yo como persona puedo estar equivocado, pero la palabra no, ya ha establecido en su palabra lo que va a ocurrir en todos los tiempos que nos resta vivir. Entonces, hoy los profetas, como oficios, no son necesarios. Sí, lo que es la palabra profética, el don de profecía, que Dios puede usar a una persona llena del Espíritu Santo, trayendo una palabra profética a alguien, a una persona individual, a un pastor, a un líder, pero no en sí hacia a lo que es a nivel global, de lo que va a pasar con la nación completa, porque ya tenemos establecido qué es lo que van a suceder en los tiempos que estamos viviendo y los que vamos a ver. Entonces, de mucha influencia los profetas de este tiempo, los falsos profetas de este tiempo, y por eso es que muchos han tomado livianamente la palabra de Dios y han tomado livianamente lo que es la santidad de Dios y han tomado livianamente lo que es el respeto, lo que es la moral de Dios y de cómo un hombre de Dios debe dirigirse en este tiempo. Porque hoy vemos que las profecías son profecías casi siempre apuntando hacia dónde, hacia el éxito, la prosperidad, la abundancia, pero nunca hacia la corrección. Yo, desde el tiempo que soy cristiano, nunca he escuchado a un profeta contemporáneo que venga a decirle a un siervo de Dios, o sea, yo no lo he visto, puede ser que por ahí alguien haya ocurrido, decirle, bueno, mira, tú estás haciendo las cosas mal, te estás desviando, y arregla tus cuentas, como el rey Ezequías, ¿se acuerda? Porque vengo a buscarte. No ha habido eso. Siempre las profecías que hemos escuchado en este tiempo han sido palabras lisonjeras y siempre hacia la cúpula mayor de la iglesia. Nunca a los que estaban del altar para abajo. Y eso siempre yo decía, ¿qué pasará? Porque Dios no nos habla todo y siempre le habla a ellos. Y uno conociendo a veces las virtudes y las desvirtudes de algunos siervos, decía, ahora Dios le va a decir que está haciendo mal esto. Ahora Dios le va a decir que tiene que dejar al amante, tiene que dejar de andar flirteando con la secretaria, o tiene que dejar de estar en adulterio, fornicación, le va a decir, porque uno ha conocido, yo mucho tiempo en el Evangelio, y he conocido excelentes siervos de Dios, pero también algunos que siempre han metido la pata, y nunca he visto un profeta que los venga a traer una corrección, no digo en público, pero en privado, que los haga volver de su mal camino. Entonces tenemos que tomar con pinzas esa profecía, porque aquí el Señor decía que vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos profetas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. Bien, el falso profeta, ¿a quién va a engañar? ¿Al no creyente?
No, porque al no creyente no le importa un pepino lo que puede decir un cristiano, o un profeta. No le interesa, porque él vive su vida. Él sigue adelante con sus cosas. Y todas estas cosas son los que llevan a los males del pueblo. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, dice, vamos a leer del 1 en adelante. Fíjense, dice así: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, postreros días, estamos hablando hoy, después de más de 2000 años de que se escribieron estas palabras, estamos en los tiempos postreros, estamos cerca del final del tiempo, como nosotros vemos, de la iglesia de Cristo sobre esta tierra. Dice, vendrán tiempos peligrosos, y estos son tiempos peligrosos, y usted tiene que saber y estar avisado que son tiempos peligrosos espirituales. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos en este tiempo, y nosotros conocemos en la sociedad no cristiana, hay muchísimos hombres amadores de sí mismos, pero lamentablemente también en la sociedad cristiana, en la iglesia de Cristo, también hay hombres amadores de sí mismos. Dice así, avaros, vanagloriosos. ¿Qué es un vanaglorioso? Que se hace la gloria para él, es una gloria vana, una gloria vana. Él se da su propia gloria, él busca la gloria de los hombres para su vida y nunca le da la gloria a Cristo. Es un hombre vanaglorioso que busca el éxito personal y de cómo alcanzar adeptos a su membresía, pero sin tratar de hacer las cosas como realmente dice la Biblia. Mire, usted predique la verdad de la palabra de Dios y le puedo asegurar que va a tener pocos amigos, pero va a tener un amigo muy importante, que es el dueño de todo, que es Jesucristo. Pero si usted predica la verdad, sin sacarle nada en este tiempo, va a ser acusado de muchas cosas, de legalista, de blasfemo, de que no tiene amor, y de que esto, que el otro, que es muy duro, que no permite las cosas, que dice, y muchos dicen hoy, los tiempos han cambiado, ese mensaje ya caducó, es viejo, ahora las cosas son nuevas, y no podemos hacer caso de lo que decían antes. Sin embargo, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y es ayer, hoy y por siempre, en todos los tiempos. Así que, fíjense, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Ingratos. La falta de gratitud es uno de los problemas que hay en este tiempo. ¿Qué es una falta de gratitud? No saber de uno salió, no ser agradecido a alguien que lo ayudó, no ser agradecido con Dios primeramente. Dios te sacó estabas muertos en delitos, sin pecado, nos sacó, a mí también, y nosotros no somos agradecidos con Dios. ¿Cómo uno tiene que ser agradecido con Dios? Demostrándole a Dios de que nosotros entendemos lo que Él hizo por nosotros, y nosotros no podemos pagarle lo que Él ha hecho, pero sí podemos transmitir el mensaje que nos transmitieron nosotros, que nos hizo volver de esos males y volvernos a Dios. Entonces, una persona desagradecida es una persona, y en el mundo hay personas, usted le da una mano a alguien y esa persona termina apuñalándolo por la espalda y usted se siente mal. ¿Por qué? Porque usted confió en esa persona, y una persona que usted le dio una mano, tal vez por un trabajo, le dio una mano, lo ayudó, y esa persona pues no solo se olvidó, sino que habló mal de usted y lo hizo quedar frente a la sociedad como que usted era una persona mala, y siendo que usted hizo las cosas bien. Pero usted tiene que hacerse esta pregunta: ¿para quién lo hizo usted? Si usted lo hizo para Dios, ya está. ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar de que sea Dios quien premie su actitud, no el hombre. Porque el hombre es así. El hombre hoy está contigo y mañana está con el otro. Entonces, las personas que realmente están convertidas no buscan que el hombre los acepte, sino buscan que Dios realmente nos acepte, y que realmente nosotras y nuestras actitudes puedan glorificar el nombre de Cristo. La otra persona que haga lo que quiera, porque ya tendrá su recompensa. Si usted va a buscar la justicia de este mundo, entonces tendrá esa justicia y no la de Dios. Yo espero en la justicia de Dios. Así que fíjense, sin afecto natural. El afecto natural es el afecto natural del hombre, y es
con lo que el hombre fue creado, con un afecto natural, sea por las personas, por lo que lo rodea, por su familia, por sus hijos, es algo que está natural, porque es natural aún en los animales no abandonan a sus hijos, los animales crían a sus hijos, no importa si uno le vino deforme o no, lo va a criar, y ese afecto natural ya está instaurado en nuestros corazones. Pero en los últimos tiempos dice que habrá personas sin afecto natural. O sea que ya la maldad ha sido transmitida por generaciones. Entonces el hombre, si no está sin Cristo, no tiene afecto natural. No le importa nada si usted vive o se muere. Por eso es que vemos tanto desorden hoy en nuestra sociedad, tantas muertes, no solamente muertes por violencia extrema, ¿no es cierto?, que son asesinatos, sino tantas muertes por el afecto natural que le falta de no preocuparse por su prójimo. Hay gente que se ha muerto en este tiempo por política, sí, por política se ha muerto, porque no recibió la vacuna, por política. Entonces son personas que no tienen afecto natural, no lo tienen, porque les interesa tal vez más su imagen y su política, que la vida de las personas. Entonces eso es normal que suceda. Uno se puede enojar, sí. ¿Por qué? Porque uno vive en esta sociedad y uno lo primero que decir, miramos qué mal están dirigiendo este país. Y se puede enojar. Pero uno tiene que entender que son personas sin Cristo y no tienen afecto natural. Porque buscan su propio beneficio. Fíjense, implacables, calumniadores, intemperantes. Fíjense, intemperantes, impetuosos también, intemperantes, Fíjense, vamos a leer lo que dice intemperante. Intemperantes dice, que carece de templanza o de dominio propio. Dice, es sinónimo de descontrol. Una persona intemperante, una persona que no tiene control, no tiene templanza, no tiene dominio propio. Y hoy se ha perdido eso, no hay dominio propio en las personas y son intemperantes. Y esto es lo que dice acá. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos. Impetuoso, ¿qué es impetuoso? Arrebatado, sin reflexionar en las consecuencias, dice, que exige y que incita. Esa es una persona impetuosa, que no respeta los límites. El ímpetu lo lleva a hacer cosas que después le van a costar caro, pero la persona impetuosa no calcula las consecuencias. Es una persona impetuosa, infatuados. ¿Qué es una persona infatuada? Que carece de entendimiento o juicio, dice que tiene jactancia, sin justicia, dice, sin justificación, que maneja todo a través de las emociones, caprichoso, infantil. Esa es una persona infatua, que es una persona infatua que carece de montones de cosas y que es una persona que se mueve por toda emoción. La emoción lo lleva al sí, la emoción lo lleva no. Hoy lo tienen hacia arriba, mañana lo tienen hacia abajo. Es totalmente emocional y toma decisiones a través de las emociones y de caprichos personales. Eso lo vemos aún hoy en la crianza de los niños y de los jóvenes, de los adolescentes, de que muchos tienen esas características, porque no han sido realmente criados en lo que es el lineamiento cristiano. Fíjense, dice, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Eso es lo que hay hoy. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Que tienen una apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de la piedad. Porque los hechos hacen ir en contra de lo que ellos aparentan tener piedad, pero como ellos saben de que eso no es así, necesitan tener una pantalla de piedad. Eso es lo que sucede en este tiempo con los hombres, que se alejan de Dios y aquellos que no conocen de Dios. Pero este es el carácter en este tiempo. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia. Arrastradas por diversa concupiscencia. Dice, están siempre, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque el enemigo siempre va a tratar de tenernos en la ignorancia.
El hombre está guiado en este tiempo por el príncipe de este mundo. El hombre que no tiene a Cristo está guiado por el príncipe de este mundo. El hombre que tiene a Cristo pero que no lo demuestra también es influenciado por el poder de la maldad que hay en este mundo. Y la pregunta era, ¿el hombre es inocente de los males que suceden en este tiempo? No, no es inocente el hombre. ¿Le vamos a echar toda la culpa a él? ¿Y el diablo tiene que ver? Sí tiene que ver el diablo. Pero la decisión la tenemos nosotros. No puedo decir de que aquella persona que no conoce a Cristo tenga poder de decisión, pero sí el que conoce a Cristo. Puede decir, no, yo no sigo esto, yo no hago esto porque esto es corrupto y esto es malo. Esto no es bueno para nosotros como familia, pero tampoco es bueno para la sociedad. Uno dice, ¿qué puedo influenciar yo? De que no, usted tal vez no, pero tal vez su hijo aprenda de usted y el día de mañana esa persona puede ser una persona importante que puede tener influencia sobre masa. Puede ser una persona importante en la sociedad que tenga poder sobre las masas. Entonces, lo que aprendió de usted, eso es lo que va a decir. Bueno, mi padre lo hacía, yo también lo hago. Entonces, sabemos de que el hombre necesita de Dios. Es una persona que se mueve por emociones. Hay muchos emocionales en este tiempo que solamente se mueven por eso. Vamos a leer Eclesiastés 7:29, que dice así: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿No? Tremendo, ¿no? Lo que dice acá Eclesiastés, el predicador, ¿no? El hombre, ¿cómo es que? Repetímelo de vuelta. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea que Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron muchas perversiones. Conocemos la historia de la humanidad y el hombre siempre estuvo buscando. ¿Se acuerda cuando aún parecían de que estaban armando una sociedad para hacer algo bueno? ¿Y qué hicieron? Edificaron la Torre de Babel, porque ellos querían llegar lo más alto posible para saber realmente quién era el que estaba ahí arriba. ¿No? Qué locura, ¿no? Qué caradurez de hacer una torre tan alta. Entonces Dios tuvo que confundir los idiomas para que no se entendieran, ellos no pudieran trabajar, y esa obra quedó ahí sin terminar. El hombre siempre va en contra, él siempre busca los caminos perversos. El hombre, ¿por qué? Porque pierde el amor fraternal, pierde la esencia de lo que es. Fíjense, hay una palabra que puede, digamos, traer un poco de luz a esto que se llama, la palabra se llama parafilia. La palabra parafilia tiene mucho que ver con las actitudes del hombre en este tiempo. Fíjense, son dos vocablos griegos que se unen. Para quiere decir al margen. Para, increíble, ¿no? Porque solo podemos poner para o espera, para es al margen. Dice al margen, alguien que se mantiene al margen. Alguien que no se decide, alguien que no dice voy a tomar el toro por las astas. Eso es para, está al margen. Y filia quiere decir, fíjense, filia quiere decir amor. O sea que parafilia es al margen del amor. O sea que esta palabra cae bien sobre este tiempo. Porque tenemos una sociedad de parafilia, que viven al margen del amor. No del amor sexual, sino del amor fraternal, filial. El amor filial, el amor de Cristo. Entonces, el estar al margen del amor de Cristo, del amor de Dios, lleva que la persona se maneje de esta forma, parafilia, se mantiene al margen del amor filial, no le interesa el amor filial, sino están abocados por ahí al amor sexual, que es el amor, si tú me das, yo te doy, ¿me entiendes? Si tú me das amor, yo te doy amor, es un intercambio. Sin embargo, dice que el verdadero amor es sin interés, es dar al otro, no esperando una devolución. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Dios. Dios nos dio a nosotros, no esperando una devolución, sino por el gran amor que Él tenía hacia la humanidad, que entregó a su Hijo unigénito. Yo voy a leer Proverbios capítulo 6, del verso 12 al 19. Proverbios
6, del 12 al 19, que dice así. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, ¿no? Sí, ¿no? Todo por zurda, ¿no? Cuando usted está hablando con alguien y le guiña el ojo al otro, como saben que lo están engañando a alguien, ¿no? O sea, ¿qué habla de eso? Dice, el hombre, dice, que guiña los ojos, que habla con los pies, que está moviendo los pies continuamente, esa marca la inquietud de que está por hacer algo malo, que hace señas con los dedos. Antiguamente, las transacciones de los pueblos antiguos se hacían cuando se daba con la mano. Cuando se daba la mano, los mensajes estaban en las manos con los dedos. Cuando nadie lo veía, cuando usted le da la mano a alguien, con los dedos transmitían los mensajes cuando querían engañar a alguien. Dice, perversidad hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo, dice, siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente y súbitamente será quebrantado, dice, y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Aquí nosotros podíamos pararnos un montón y hacer un estudio grandísimo sobre esto, de las cosas que aborrece Jehová. Los ojos altivos y la lengua mentirosa, de eso conocemos montones, la altivez de espíritu, los ojos altivos, como que siempre están sobre todo lo demás. Sin embargo, el Señor dice que delante de Él somos todos iguales. Algunos tendrán más responsabilidades, pero ante Él, no es que Dios hizo un privilegio. Bueno, a este lo salvo porque es rubio, a este lo salvo porque es de buen parecer, a este lo salvo porque tiene dinero y es de buena familia. No hay aquí, como hemos visto un montón de cosas, no hay salvación VIP. No hay salvación VIP. Como hubo vacunatorios VIP aquí, y vio lo que llevó a eso, que muchas personas no tuvieran la vacuna y murieran. O sea que también es una culpabilidad muy grande. Y eso nosotros no podemos hacer nada y no, tal vez no, orar, para que realmente Dios nos dé una mano. Pero ¿sabe qué? A veces la consecuencia de los gobiernos que tenemos, y no me voy a meter en política, pero los gobiernos que tenemos son por cómo está la iglesia. Sabemos de que hay un fin para los tiempos y de que el mundo va en decadencia, pero a veces las naciones contienen esto de que tienen un gobierno. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha hecho lo que tenía que hacer. No se ha puesto a orar, entonces es como le pasaba al pueblo de Israel. Pecaba y hacía mal las cosas y entonces esto pasará. Dice, el alma que pecare se morirá, el hijo no llevará el pecado de los padres, ni el padre llevará el pecado de los hijos. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Sí, es cierto. Pero el padre, o sea, el hijo no lleva la culpabilidad del padre, pero sí las consecuencias son los hechos de lo que uno enseña. ¿No es cierto? No va a llevar la culpa, ¿por qué? Porque es alguien particular. Eso no como era antes, que arrastraban, ¿no es cierto?, la culpabilidad. Pero sí la incidencia de que uno enseña, ¿no? Por algo la palabra de Dios, sino el proverbio que dice, ¿no es cierto?, que tenemos que enseñar a nuestros hijos cuando son pequeños y aún cuando sean viejos nos agradecerán, cuando sean viejos tendrán una buena vida. La enseñanza del padre al hijo, no la culpabilidad de los pecados. Pero si el hijo vive en un ambiente donde las cosas se hacen mal, entonces el hijo dice, bueno, sigo haciendo lo mismo. Si usted influye en la crianza de su hijo, desde el principio, como influyeron nuestros padres, dicen, bueno, acá tenés que trabajar, porque si no, no vas a vivir del esfuerzo de tu cuerpo, el sudor de tu frente, como dice la palabra, sino que vas a ser un paria. Nadie quiere ser un paria. Si bien nosotros no arrastramos el pecado de otros padres porque tenemos la oportunidad en Cristo. En Cristo nosotros tenemos la oportunidad de ser libres de toda maldad que nos aquejaba. Pero sí somos responsables de la crianza y somos responsables de lo que tenemos que hablar ante la gente.
nosotros tenemos que decirle a la gente de que hay dos caminos. Tenés el camino amplio y tenés el camino angosto. En el camino angosto vas a tener fricciones, porque es un camino angosto. En el camino ancho es espacioso, pero el camino es el camino al infierno. Y sabemos de que los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, antiguamente la sangre inocente, hoy lo podemos traer ahora. ¿Quién derrama sangre inocente? Hay montones de personas derraman sangre inocente, aunque no vayan directamente a matarlo, pero en parte el aborto es derramar sangre inocente en este tiempo. Está puesto a la misma altura de lo que podría ser los sacrificios al dios Moloch, sacrificio de niños, derramar sangre inocente. Porque uno dice, es mi cuerpo y yo hago con el cuerpo, mi cuerpo lo que yo quiero. Sí, pero también llevas dentro una persona que también tiene derecho. Su propia decisión. Tiene derecho, dejarlo vivir, tiene derecho. Entonces, eso también tiene que ver con lo que es derramar sangre inocente. Y derramar sangre inocente es también cuando hay guerras. Cuando hay guerras, a veces atacan lugares donde hay gente inocente y también se derrama sangre inocente en pos de la libertad de los pueblos, que a veces no está en libertad, sino que hay intereses creados detrás de todas esas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado, nosotros no estar a favor del derrame de sangre inocente. Nosotros tenemos que tener al margen de lo que las decisiones que toman la política. Nosotros podemos tener pensamientos políticos, porque todos tenemos posiciones políticas, pero no nosotros meternos dentro de la política pensando de que podemos cambiar ese tipo de decisiones. Un pastor, desde mi punto de vista, y lo que dice la Biblia, no puede negociar con la política, no puede estar entre dos amores, o amás a uno o amás al otro. Y entonces yo creo que un pastor no debe meterse en política, sí aconsejar a un político, pero no meterse en política. Nosotros los pastores fuimos llamados ¿para qué? Para lo espiritual, y para dar un mensaje en lo espiritual, no en lo natural. ¿Por qué? Porque esto tiene un tiempo de fin y tiene un tiempo que va a pasar todo, y solamente va a quedar aquello que Dios ya ha establecido en su palabra. Entonces tenemos que tener cuidado de no meternos donde no nos llaman. Bien, vamos a leer Romanos. ¿Tenés Romanos? Romanos 1, 26 y 27. Dice así: por esto Dios los entregó, está hablando de la moral, ¿no? Acá empieza a hablar de la moral, ¿no? De la gente. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amén. Amén. Y, o sea, nosotros como hijos de Dios, como personas llamadas por Dios, corremos un riesgo. O sea, yo corro el riesgo al hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque a mí me pueden cortar de Facebook. Me pueden cortar, pueden bajar los contenidos, me pueden bajar los contenidos aún de YouTube y me pueden sancionar por hablarte. Pues yo no hablo por mi boca, sino hablo por lo que dice Dios. Si me quieren sancionar, que me sancione. Pero las cosas tienen que ser claras. Y uno no tiene que ser condescendiente con aquella persona que ha sido avisada, conoce lo que es el pecado, pero lo sigue practicando, porque no ha tomado conciencia realmente de cuál es el fin. Piensan de que por ahí el infierno es algo metafórico y que no es real. El infierno es real así como es real el cielo. Y es tan real el pecado como también la santidad. Y uno, como hijo de Dios, debe anunciar esto. Fíjense lo que dice acá el escritor de Romanos, cuando habla y dice por esto, fíjense lo que decía antes, del 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones. O sea, Dios nos lo entregó a algo de que ya no tuviesen. No es de que Dios es un Dios malvado y Dios decía, a este lo voy a poner de malo para que se pierda. Fíjense, porque dice, se habían envanecido en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, dice, en semejanza animal de hombres corruptibles, diablo y cuadrúpedo irratible. Eso habla de la idolatría que empezamos, del pecado del hombre, de comenzar a adorar imágenes. Dios lo entregó a la inmundicia y concupiscencia de sus corazones
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios, ¿no es cierto?, por esa corrupción del hombre, porque el hombre no quiso realmente volverse a él, por su necedad, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Ya las mujeres cambiaron el uso natural porque es contra su naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. No es que se encendieron porque Dios los indujo o porque hubo una provocación, sino en sus propias lascivias, en lo que ellos habían en su corazón. ¿Por qué? Porque realmente no habían procedido al arrepentimiento. Dice, lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Aquí está hablando de la homosexualidad. Hechos vergonzosos para Dios, lo que es la relación de hombres con hombres. También de las mujeres con mujeres. Eso hay que llamarlo como se llame. No hay que andarle con vuelta en este sentido. ¿Me entiende? Para eso, todas esas prácticas para Dios son terriblemente vergonzosas y son profanas. Porque usted está profanando lo que es el templo del Espíritu Santo, y aquellas personas que todavía no tienen tiempo, son creación de Dios. Y están yendo en contra de lo que es natural. Dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dice, o sea que en sí mismo ellos van a recibir la retribución de su extravío. ¿No es cierto? Estamos hablando de lo que es los movimientos que hay en este tiempo, que sabemos que van a estar. Y tal vez digan, usted no tienen que hablar de eso porque ahora, ¿no es cierto?, hay libertad para eso, hay libertad. El hombre se puede casar con un hombre, la mujer se puede casar con una mujer. El movimiento que conocemos LGTB, ¿no es cierto?, que trae no solamente, sino quiere adoctrinar en las escuelas a nuestros hijos, de decirle de que ellos pueden ser lo que ellos quieran. No, nosotros tenemos que ser lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Él dice, en el principio, Él creó al hombre y a la mujer. Al hombre, dice, al varón y a la varona. No creó un tercer sexo. Y tampoco un cuarto. Porque ahora apareció, no sé, lo hemos visto en estos días, ¿no es cierto?, que lo llaman, no sé, el X, ¿no? Generación X, no sé cómo se llama. Que le dan el documento a aquellas personas que no tienen, ni son mujeres, ni son hombres, no son lesbianas, ni son homosexuales, y que tienen algo indefinido. ¿No es cierto? Eso es lo que está haciendo el mundo. Eso es lo que la influencia de Satanás ha hecho desviar al hombre del propósito divino. Y decimos, ¿cómo podemos hacer? Y nosotros podemos hacer eso, unas orando y otros hablando de lo que Dios dice. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar nosotros de esto? Para que el día de mañana, cuando ellos sean puestos delante del tribunal de Dios, delante del gran juicio, del gran trono blanco, no puedan decir, a mí nadie me dijo esto. ¿Me entiende? Este video que estamos haciendo, pueden verlo cientos de personas, miles de personas o millones de personas. Entonces, la posibilidad está de que las personas entiendan de que hay una verdad escrita que habla de cómo debe manejarse el hombre y cómo debe manejarse la mujer. ¿Y qué es lo que ha pasado en este tiempo? ¿Y por qué el hombre se ha enfriado y se ha corrido? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver también con los falsos profetas. Porque el falso profeta no te habla de pecado, sino te habla en liviandad. Te habla en liviandad, entonces no te pone parámetros a seguir. Todo es libre, todo es bueno. Mientras vengas a la iglesia y vos hagas el aporte necesario a la iglesia, puedes vivir tu vida porque es tu vida y hay una ley establecida que vos podés ser lo que vos quieras. Como ya hay en distintos lugares del mundo pastoras lesbianas, pastores homosexuales que están dirigiendo las congregaciones en otros países, usted lo puede buscar y verá que no es una ocurrencia mía, sino que ya está. Este mensaje no es, digamos, para o sea, sí, es un mensaje para la iglesia,
Pero el ser humano tiene libre albedrío. Nosotros no le vamos a decir cómo usted tiene que vivir, pero sí vamos a decir lo que está en la palabra. Es palabra de Dios, no es palabra de nosotros. Nosotros leemos lo que está en la palabra de Dios. Entonces, cada uno hace lo que quiere en su vida privada, pero nosotros tenemos la obligación de decirle lo que está en la palabra de Dios. Ahora, después, cada uno tomará sus decisiones y junto con esas decisiones, las consecuencias, que pueden ser buenas o consecuencias malas, ¿me entiendes? Pero nadie le vamos a decir, nosotros no le vamos a decir a las personas cómo tienen que vivir. Nosotros podemos, pero sí tenemos que decir lo que está acá. Nosotros tenemos que decir lo que está escrito. Claro. O sea, usted puede tomarlo o dejarlo. Sí, Dios recibe a las personas como llegan a la iglesia. No es que nosotros vamos a discriminar a las personas que vienen a la iglesia, no, porque Cristo murió también por esas personas, y ellos se merecen. Pero deben saber, pero tienen que saber de que hay algo, claro, de que Dios ya estableció, exacto, que no es una ocurrencia nuestra, es algo que Dios estableció. O sea, este mensaje le puede gustar o no. Y si no le gustó el mensaje, hay montones de mensajes en la ¿cómo se llama? En la red, que usted puede recibir mensajes de prosperidad, de sanidad, mensajes de que a usted le va a decir que está todo bien, que siga así, que no hay problema, pero Dios dice otra cosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, que se vuelven a eso, están corriendo hacia la perdición. ¿Y por qué ocurre esto? ¿De quién es la culpa? La culpa es en totalidad de todos los hombres, no solamente del hombre común, sino también del dirigente. ¿Me entiende? Aquella persona que realmente está a cargo de enseñarle a la gente lo que es la verdad. Entonces, es fácil hablar de la multiplicación. ¿Cómo multiplicar su iglesia? ¿Cómo multiplicar su iglesia? Pero también acuérdese que cuando se multiplica la iglesia, usted tiene que multiplicar su esfuerzo de que esta sea la verdadera iglesia, de que estén haciendo la voluntad de Dios. Porque usted puede tener una iglesia de 5.000 personas, pero no quiere decir que todos estén salvos. ¿Por qué? Porque no es solamente la gracia de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? La gracia sola no salva, tiene que haber fe. Porque si no hay fe, ¿cómo vamos a creer en la gracia? Entonces, si usted no tiene fe, tiene que pedirle fe a Dios. Pero si usted le pide fe y cree en Jesucristo, y que Jesucristo caminó sobre esta tierra, que hizo la voluntad de Dios, se conservó limpio y sin mancha, sin pecado, para hacer un perfecto sacrificio a Dios, para poder ser libre nosotros. Pero ¿cómo puede ser salvo usted? Creyendo que realmente Cristo hizo esa obra en la cruz, creyendo de que Cristo fue santo hasta lo último, que no se halló pecado en él. Si usted cree todo eso, es parte del proceso de su salvación. Pero usted tiene que tener una vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y Dios ha establecido de que nosotros seamos santos, porque Él es santo. ¿Me entiende? Y entonces tenemos que dejarnos de tantas cosas. Vamos a leer ahora Levítico 18, 22. Sigue hablando del mismo tema. Claro, del mismo tema. ¿Qué dice Levítico 18, 22? No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20, 13. 20, 13. 20, 13. Dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Eso era en tiempo de la ley, pero ya eso Dios lo había establecido, que ya eso era abominación. ¿Por qué? Porque eso es ir en contra de lo que es la creación de Dios. Y eso son parte, pero también está la mentira, también está otros pecados, o sea, claro, montones encontramos, como decíamos en Timoteo. Esto de la moral, cuando hablábamos de Timoteo recién, que hablaba de lo que era una vida santa y agradable a Dios. Y de todas estas cosas que lo que han hecho es que la moral del hombre haya decaído de tal forma de que es muy difícil remar esta situación en este tiempo. Y toda esta pandemia lo que ha hecho es alejar a la gente, al no haber congregaciones, alejar a la gente de la iglesia. Y mucha gente se ha enfriado y se ha ido. Decir, es culpa de la pandemia que la gente esté moralmente mal. No es culpa de la pandemia solamente. Es culpa del hombre, que el hombre se acostumbró a que muchos le dijeran las cosas, que el pastor le dijera las cosas, que el líder le dijera las cosas, que el profeta dijera las cosas. Entonces se llevaba de esa forma. Pero el pastor no te va a salvar, el líder no te va a salvar, el profeta no te va a salvar. El que te va a salvar es Cristo. Pero para que Cristo te salve tienes que creer en Él. ¿Me entiendes? No creer como creemos
en la fe natural, sino esto tenemos que creer de tal forma de que nuestra vida sea transformada. ¿Cómo uno realmente puede ver a una persona que realmente ha creído en la obra de Cristo? Y que la ha hecho su propia carne y que ha recibido esa obra en su vida. ¿Cómo uno puede diferenciar eso? ¿Cómo lo puede diferenciar? Viendo la actitud de la gente. La actitud de la gente, la actitud de la iglesia. ¿Qué postura tiene la iglesia en este tiempo? ¿De qué habla la iglesia de Cristo en este tiempo? ¿De qué hablan los profetas modernos en este tiempo? ¿De qué hablan los apóstoles modernos en este tiempo? ¿Qué es lo que han dicho con respecto? ¿Qué posición tienen con respecto a la degradación moral de la sociedad común, la que no tiene a Cristo, y la degradación moral de la sociedad eclesiástica? Aquella que tiene a Cristo, pero todavía sigue con sus concupiscencias en sus corazones, entonces siempre se vuelca. Acuérdense lo que decía Eclesiastés, que el hombre fue creado recto, pero él quiso, se desvió. ¿Por qué? Porque dice que el corazón del hombre sin Dios es perverso, va camino a la perversidad, siempre trata de buscar el alimento para su carne, no para su espíritu. Quiere saciar el apetito carnal, entonces lo lleva a cometer montones de cosas. Y una persona que se aleja y se corre de a poco, ¿se acuerda como decíamos? Parafilia, está al margen del amor. Entonces se enfría y dice que muchos en este tiempo su amor se enfriará. Y cuando el amor se enfría, viene lo que es la parafilia, que es al margen del amor verdadero, del amor de Dios. Y una persona que está al margen del amor, entonces se enfría y vuelve ¿a qué? A su vida común, a su vida natural, de donde fue rescatado. Nosotros no fuimos rescatados porque éramos carmelitas descalzas. ¿Quiénes de nosotros fuimos carmelitas descalzas antes de llegar a Cristo? Solamente que haya nacido en la cuna ya de evangelio, pero todos al crecer y pensar por sus propios medios, siempre hemos pecado. No fuimos elegidos por ser carmelitas descalzas, sino que nosotros estamos aquí por la obra de la cruz, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Él nos está hablando de que esta sociedad se pierde, es una ola que arrastra. Entonces usted no se tiene que dejar arrastrar. Usted se tiene que apartar, no importa lo que la sociedad diga y lo que la sociedad haga. Usted tiene que buscar lo que a Dios le agrada. Entonces tiene que mantenerse lejos de todo lo que ofende a Dios. Y hablamos de ofensas graves, porque en este tiempo muchas iglesias están en favor de no hablar directamente de lo que Dios exige en su palabra. De que tenemos que respetar a todos los sexos que hay. Sí, lo tenemos que respetar. Porque son personas, pero tienen que tener la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. Si Dios te creó varón, vos no podés rechazar lo que Dios te dio. Entonces hay un problema interno en la persona que tiene que ser resuelto, y es un problema espiritual. Es un problema espiritual que tiene que ser cambiado, porque esa es influencia no de Dios, ¿me entiende? Entonces nosotros tenemos que decirle, bueno, mira, tú tienes un problema, no es decir, podemos recibirlo, claro que lo tenemos que recibir en la iglesia, pero esa persona tiene que cambiar. Por algo dice, el que mataba no mate más, el que hurtaba no hurte más. O sea, está diciendo que tiene que haber un cambio. Entonces nosotros tenemos que reflejar ese cambio. Si nosotros vamos en contra de las leyes morales de Dios, no podemos esperar que Dios nos avale. No podemos esperar de que Dios esté contento con nosotros. Nosotros tenemos que ser ejemplo en ¿qué? En agradar a Dios. Dios sí tiene que agradar. Dios tiene que mirarnos y decir, realmente ese es mi hijo. Y dice, no, pero yo voy a tener pocos amigos si yo hablo de esto. ¿Pero qué quieres? ¿Que tu amigo se vaya al infierno? No, claro que no. No queremos que el amigo se vaya al infierno si el amigo está haciendo las cosas mal. Nosotros fuimos llamados para ser atalaya. Y una atalaya no puede estar debajo de la mesa. Una luz no se puede poner debajo, sino arriba. Tiene que alumbrar. Y no solamente tiene que alumbrar con palabras, sino con hechos. Que nosotros lo que nosotros podemos decir con nuestros labios, lo podamos demostrar con el ejemplo de vida. ¿Cómo va a cambiar la sociedad? Dice, ¿cómo va a creer el mundo si no hay amor en nosotros? Si el amor se enfría, es donde aparecen
todas las demás cosas. Necesitamos replantearnos nuestra vida, replantear lo que Dios pide, porque muchos yo prefiero en la iglesia donde no me hablen del pecado. Y bueno, hay montones de iglesias donde te van a hablar del pecado, pero si a vos no te hablan del pecado, ¿cómo entonces vas a saber que estás pecando? Y si por ahí estás pecando, te puedes perder. ¿Me entiende? Dice, ¿por qué vino la ley? La ley vino para decir que esto era pecado. Entonces, ¿la ley te salva? No, no te salva la ley. Pero sí que la ley te diga que lo que estás haciendo mal. ¿Para qué? Para que vos decís, yo necesito cambiar. Mi vida necesita una transformación. Necesita un cambio. Nosotros tenemos que diferenciar lo que ocurre en la sociedad porque no tiene a Cristo. Es decir, bueno, dejamos que la sociedad se rompa el alma. No, nosotros tenemos que anunciarle a la sociedad de que hay otra forma de vida. No todos van a cambiar. No todos van a cambiar, ¿no es cierto? Pero aquellos que cambien van a transformar no solamente tu vida, sino van a transformar parte de la sociedad. Porque una sociedad contaminada, si nosotros podemos ser la vacuna, qué mejor que poder ayudar, de ser la vacuna contra el pecado. Nosotros decimos, tenemos la vacuna contra el pecado. ¿Cuál es la vacuna contra el pecado? Jesucristo. Jesucristo es la vacuna contra el pecado. Pero si nosotros no lo hablamos, no quiero ofender porque son amigos míos, tienen una vida licenciosa, pero son amigos míos, no quiero perder su amistad por decirle de que lo que están haciendo ofende a Dios. Entonces puede llegar a ocurrir lo que dice en el Evangelio. Mira, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. O sea, que si estaban diciendo que en tu nombre lo hacíamos, no eran no creyentes, eran creyentes. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. O sea que está en nosotros que podamos ser reconocidos por Dios. Pero aquí en la tierra es donde tenemos que reflejar eso. Y dejar el clientelismo, como existe el clientelismo político, de porque es amigo de la política le voy a dar un cargo, porque es amigo mío, entonces voy a dejar y lo voy a cubrir lo que está haciendo. No, somos nuestro deber, si realmente es tu amigo, es tu familia, decirle, bueno, mira, lo que estás haciendo está mal y te lleva a la prisión. No, pero van a decir que soy un religioso. No van a decir que soy un religioso, te lo van a decir como excusa, pero es nuestro deber anunciar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz y a la luz admirable. Aquel que nos pasó del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado Jesucristo. Y esa es nuestra verdad. Vamos a leer por último, que yo tengo aquí, es Primera de Pedro. Primera de Pedro, lo tenía señalado yo, Primera de Pedro, 15... 1, 15 y 16. Bien, dice así. Si no es como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos ¿en qué dice? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Sed santo, porque yo soy santo. Inclusive en Levítico, donde estábamos leyendo, dice unos versículos antes, en el capítulo 20 de Levítico, verso 7, dice, santificaos pues y sed santo porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y acá en 1 Pedro lo vuelve a decir, ¿no? Y no en lo que decía el hermano Cárdenas, ¿no? Y que decía de que si, claro, si el que, ¿no es cierto? Si el impío se volviera a sus caminos, dice, sí. Creo que estaba ahí, fíjate lo que decía, si el impío, fíjate lo que dice en el segundo. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. De cierto vivirá y no vivirá. O sea que, si vos, si conocés a alguien, ¿no es cierto?, que ha estado caminando, ¿no es cierto?, si nosotros lo hacemos volver de su impiedad y que se vuelva a su camino, él realmente puede ser salvo. ¿Por qué? Porque realmente la obra de la cruz es para todo aquel que en él crea. No solamente que, como decíamos, la gracia no es solamente algo que queda ahí, ¿no? La gracia tiene que ser puesta en acción, y la gracia es un regalo
no merecido por nosotros. La gracia de Dios está, pero si nosotros queremos poner en marcha, se pone por fe. Realmente, si queremos avanzar en nuestra vida cristiana y poder ser de ejemplo a otros, a nuestros hijos y todo, nuestra vida tiene que estar de acuerdo con lo que dice en su palabra. Sé de que a muchos tal vez dicen, no, es un mensaje muy duro, porque ¿qué van a decir aquellos que están fuera de la voluntad de Dios y tienen ese tipo de prácticas, ¿no es cierto? Hombre con hombre, mujer con mujer, que se han desviado, ¿no es cierto? ¿Qué van a pensar ellos? Que van a pensar que tienen que replantear su vida si quieren ser salvos. Tienen que replantear su vida, tienen que volverse a Dios, arrepentirse de su pecado y Dios los va a transformar. ¿Por qué? Porque Dios tiene el diseño original. Dios tiene el diseño original de cada uno de nosotros. El diablo fue lo que hizo contaminar el diseño original. Lo contaminó en el Edén. Él ya lo contaminó. La muerte comenzó por ahí porque el ADN del hombre fue contaminado por el mismo Satanás. Y es lo que sigue haciendo. ¿Cómo se libra de eso? Llegando y rindiéndose a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos en este día. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, que nos refresca realmente el saber, Dios mío, de cómo tiene que manejarse uno en esta vida, de cómo tiene que ser la moral y la buena costumbre de un hijo de Dios y cómo uno puede transmitirlo a nuestros hijos y a aquellos semejantes, aún a nuestro prójimo, el poder enseñarle a cómo caminar en una vida nueva. Señor, sabemos de que ellos han sido, muchos de ellos, tentados y llevados, pero todo, Señor, bajo su concupiscencia, porque el hombre en su corazón anida todo eso. Solamente Dios es el que puede cambiar el corazón de los hombres. Señor, queremos realmente de que se puedan salvar todas las almas posibles. Sabemos de que no vamos a cambiar el mundo, porque tú no nos llamaste para cambiar el mundo, sino nos llamaste para anunciar el Evangelio. No podemos cambiar esta sociedad, Señor, saliendo o haciendo, Señor, eventos a gran escala y todo. ¿Por qué? Porque realmente la sociedad necesita un cambio profundo que no viene a través de los eventos, sino el evento más importante es el encuentro con Dios. Y eso lo puede hacer uno, el Señor, persona por persona, como lo hacían antes, Señor, hablando con las personas a través del Espíritu Santo, orando para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Señor, porque Él es el que convence de pecado. Nosotros no podemos convencer a nadie, Señor, de que la persona cambie, porque es algo humano. Pero sí el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero necesita que nosotros seamos su vocero, que hablemos a través de nuestras lenguas, Señor, lo que el Espíritu Santo quiere decir a la sociedad. Que no tengamos temor, que no seamos cobardes, Dios mío, Señor, porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Señor, aquellos que realmente ponen la cara y pueden decirle a una persona, no, mira, tu vida tiene que cambiar. Si sigues por ese camino, vas camino a la perdición. Y puedes perder un amigo, sí, puedes perder un amigo. Pero tú no sabes lo que puede hacer el Espíritu Santo. Y el día de mañana puedes ganar un hermano. Por eso, hoy, en este tiempo donde el mensaje se ha aguado tanto, Señor, que podamos volver a la fuente, Señor, a tener un mensaje del tipo de Juan el Bautista, Dios mío, que él no se cayó, Señor, y dijo todo lo que tenía que decir, aunque fue breve su paso. Jesús dijo, no habrá otro profeta como Juan el Bautista, no habrá otro. Nadie puede hacer otro profeta como Juan el Bautista, no hay otro, aunque su paso fue fugaz, pero él fue el que vino a enderezar el camino para el Mesías que venía atrás. Él anunció un mensaje y no tuvo temor de perder la vida. Él no se cayó, aún pudiendo haberse salvado. Él no se cayó y perdió su vida por decir la verdad y por denunciar el pecado. Hoy, Señor, no nos van a quitar la vida por anunciar a Cristo. Podemos tener tal vez rechazo de la sociedad, pero qué mejor que ser rechazado por la sociedad por anunciar a Cristo, que ser rechazado en el cielo por no hablar de Él, por no decir qué es lo que Dios quiere. Que realmente si podemos llegar
a cierta parte de la sociedad, a aquellos que nos rodean, los más cercanos, y cada uno pusiéramos un granito de arena, serían muchas personas las que llegarían a Cristo. Tal vez no todas las que nosotros querramos, porque eso está en la voluntad de Dios. Pero no fuimos llamados a elegir, sino a lanzar un mensaje. Dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que crea en Cristo realmente será salvo. Eso es lo que tenemos que anunciar. El Evangelio a toda criatura. Y lo demás lo hará el Señor. Señor, yo te ruego, Dios mío, de que tú hables al corazón de mis hermanos y a toda la persona, aquellas que escuchen este video, que lo puedan ver y escuchar y puedan entender de que Dios nos ha llamado a una vida santa, a nosotros como cristianos primero, después aquellos que vendrán, pero nosotros somos los primeros que tenemos que llevar una vida santa y agradable a Dios, porque es la única forma de poder impactar en las personas que necesitan de ti. Alguien lleno del Espíritu Santo es porque lleva una vida santa. Y es el Espíritu Santo que al hablar con otra persona será la que estará influenciando a la otra persona a volverse a ti. Señor, yo te ruego, Dios mío, que podamos enfrentar para lo que hemos sido llamados. No fuimos llamados para adular, Señor, ni para dar lisonja a las personas, sino fuimos llamados para anunciar las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Y que la única salvación es Cristo. No hay obra que pueda salvarte. Tú puedes ser la persona que más obra hace de bien, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no te salvarás. Las obras no salvan, sino la fe en Cristo es la que salva. Que podamos entender este mensaje, Señor, y que podamos publicarlo, Dios mío, para que puedan entender que ninguna de estas cosas que hemos nombrado pueden practicarlas los hijos de Dios. Si hay una persona que está en el camino y practica tales cosas, tiene que rever su vida porque está yendo a un camino de perdición. Yo te ruego por todas estas personas que están confundidas, que han sido confundidas por los profetas de este tiempo, por los falsos profetas, por los falsos maestros, por los falsos apóstoles, con un mensaje, Señor, de lisonjas, Padre, que le han venido a palmear la espalda y decirle, sí, está todo bien, no hay problema. No, si hay un problema. Si no te arrepientes y te vuelves de tus malos caminos, te irás al infierno. Señor, que realmente las personas que han recibido este mensaje, Señor, de que todo está bien y que no hay problema porque Dios es amor y ama a todos, que puedan saber que también Dios es un Dios de justicia. Señor, y la justicia de Dios no puede ser cambiada. El que tenga la corona tendrá la corona y el que no tiene la corona, Señor, tendrá que rever su vida. Señor, la salvación es personal y no es global. No es de que somos parte de una congregación y somos salvos. La salvación es personal de cada uno de nosotros. Yo te ruego, Espíritu Santo, que en este tiempo, en esta semana, podamos entender tu mensaje y saber de que hay un solo camino. Y ese camino es Jesucristo, a través de la obra de la cruz. Padre, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a aquellos que vas a escuchar este mensaje y que el poder del Espíritu Santo caiga sobre sus vidas y puedan ser transformados en una vida nueva. Padre, yo te doy gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Oramos por las necesidades, hermano. Oramos por la vida de Claudio, que realmente necesita un milagro en esta hora. Sí, Señor. Él está en este momento ya un poco postrado, con sonda vesical, porque no puede deambular, sí, no puede caminar por los dolores y por esos tumores que tiene. Yo te pido, Padre, que tú intervengas con poder en la vida de Claudio. Señor, hemos orado durante varios meses, Señor, por su vida, Señor, y hasta aquí nos has acompañado con él, Señor, y creemos que tú seguirás la obra que has comenzado en él, Señor. Te pedimos un milagro para su vida, Señor. Te pedimos fortaleza del cielo para toda su familia, Señor, que realmente tú lo levantes, Señor, lo sanes, Padre, que hagas milagros creativos en su organismo, en su cuerpo, en sus huesos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para aún ante los ojos de la ciencia, Señor, para que realmente tú te glorifiques, Padre. Lo bendecimos a Claudio, Señor. Oramos por la vida de Claudia, toda su familia. Sí, Señor.
por su salud, por su economía, por su trabajo, por su jubilación. En el nombre poderoso de Jesús, tu mano poderosa esté sobre toda la familia, Señor, para que tú suplas toda necesidad en su vida, sea emocional, espiritual, económica. Padre, Señor, tu mano, tú eres el proveedor, tú eres, Señor, el que suple, Señor. En el nombre de Jesús, tú suplirás la vida de mis hermanos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y tú lo harás, Señor. Y yo sé que tú lo estás haciendo, Padre. Los bendecimos, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de Claudia Moral, Señor, la vida de su familia, su ministerio, Señor, que realmente tú les des sabiduría de lo alto, Señor, para, Señor, para que ese servicio, ahora, Señor, Dios, que ella está haciendo, Señor, tú, Señor, la puedas respaldar, ahora, Señor, Dios, y la uses, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestra hermana, Señor. También bendecimos la vida de Susi, Señor. Oramos por su vida para que tú saques todo desánimo, para que tú saques toda depresión, toda angustia, toda raíz de amargura, Señor, toda calumnia, toda injuria, Padre, que realmente puedas hacer justicia con la vida de mi hermana, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. En todas sus áreas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que saques toda tristeza, todo dolor, Señor, toda injusticia de su vida, Señor, y que realmente tú estés tratando, Señor, con las personas que la han ofendido, las personas que la han calumniado. Señor, creo que llegó el tiempo de salvación para esas personas, Señor, y es necesario, Señor, que puedan ser tratadas por tu Espíritu Santo, Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana, reprendemos todo espíritu de muerte, de depresión, fuera de la vida de mi hermana, fuera de su hogar, fuera de su casa, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido también que la sanes, que termines la obra que has empezado, Señor, de todas sus dolencias, Señor, esa operación, Padre, y que realmente sane su corazón de toda arritmia, Señor, de toda miocarditis, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También haz un milagro en la vida de mi hermana, Señor. Oramos por la vida de Marcelo y de Sergio, Señor, por esa trombosis venosa profunda. Mi hermano Marcelo ya está mejor, Señor, ya ha comenzado a trabajar porque tu mano poderosa ha estado con él, y la medicación también, Señor, lo ha ayudado. Yo te pido, Señor, que tú sigas sanándolo, Padre. Y la vida de Sergio también te pedimos, Señor, que intervengas con poder para que saques toda trombosis venosa profunda, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por la vida de Tito, de Susana, de Damián, para que también hagas un milagro en esta familia, Señor, que saques toda ansiedad, que saques toda depresión, todo espíritu de muerte, Señor, toda adicciones, todo vicio. Saca ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y salva, Señor, la vida de Damián, que él pueda tener un encuentro personal contigo, que él pueda conocerte pronto, Señor, y pueda ser transformado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a todos los hermanos, Señor, que han escuchado este mensaje, Señor. Espíritu Santo, convence de pecado, ministra, sana, restaura, liberta. Haz todo lo que tú quieras hacer con cada uno de mis hermanos. Bendecimos a la iglesia de Jesucristo en esta ciudad y alrededor del mundo, Señor, en donde haya un hijo tuyo, Señor, allí estará tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, bendecimos a Israel, bendecimos a todos nuestros hermanos de la fe, Señor, y gracias, Señor, y que realmente puedan tener un buen comienzo de semana todos mis hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, el Señor los bendiga, que tengan un buen comienzo de semana, que el Señor los acompañe en todas las decisiones que tengan que tomar. Ore siempre a Dios, al terminar el día, antes de salir de su casa, cuando va camino al trabajo, ore para que el Señor tome el control de todas las cosas, y que esta semana puede ser una semana de bendición, donde muchas de sus situaciones se pueden acomodar, y que realmente Dios se pueda glorificar, Dios sea glorificado por todo, y que realmente Dios cuide también su salud. Guárdese en este tiempo, que todavía no sabemos cuándo llegarán las segundas dosis. Nosotros estamos confiados en Cristo, pero también tenemos que cumplir con todo lo que está establecido, que hay que vacunarse, hay que cuidarse. Sabemos de que esto no es un juego, han muerto muchísimas, más de 100.000 personas han muerto en toda la Argentina, y entre ellos hay muchos hijos de Dios que han partido, algunos sin darse cuenta, pero algunos tal vez por no cuidarse, por no hacer realmente las cosas como son. Así que cuídese. Si usted llegara, o yo, llegáramos a partir de este mundo por lo que tenga que ser, porque Dios nos decide llevar,
está establecido en los planes de Dios, pero no irnos antes de tiempo por ser irresponsable. Sea responsable de lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado una vida a usted, para que usted tenga una buena vida en esta tierra. Usted no ama a sus hijos, no ama a sus nietos, no ama a su familia, a su esposa, claro que sí. Entonces Dios nos ha dado una vida y tenemos que disfrutarla. ¿Por qué irnos de este mundo antes de tiempo por no ser responsable? Sea responsable en lo que está establecido y Dios hará todo lo demás. Dios sigue guardando a sus hijos, Dios sigue sentado en el trono, Dios sigue teniendo el control de todo, aunque tal vez las cosas no sean en el tiempo que nosotros queremos. Pero Dios tiene su tiempo y todo llegará a su tiempo. Confíe y espere en Dios. Amén. Dios los bendiga grandemente y nos estaremos viendo. Los amamos en Cristo. Amén. Y esperemos de que tengan un buen comienzo de mes con toda la bendición de Dios. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Dios lo bendiga.